Freud, el descubrimiento del inconsciente. Sigmund Freud, que nació en la actual República Checa en 1856, murió en Londres en 1939, estudió medicina en Viena y asistió a algunas clases de filosofía. Una beca le permitió ampliar sus estudios en París con el doctor Charcot, que trataba la histeria mediante hipnosis. El escándalo que provocaron sus teorías no impidió que se formara alrededor de Freud un círculo de seguidores, que en 1908 dio lugar a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, marcada por las divisiones entre sus miembros. En la actualidad, la teoría del psicoanálisis de Freud es uno de los pilares de la cultura contemporánea, independientemente de la polémica que ha suscitado. Las críticas han venido sobre todo por parte de quienes ponen en duda su carácter científico. Esta teoría ha influido no solo en la filosofía del siglo XX, sino en todos los ámbitos de la cultura, arte, literatura, etc., de modo que sus conceptos forman hoy parte de nuestro vocabulario. El psicoanálisis pasó de ser un método terapéutico para curar las neurosis a desarrollar una teoría acerca de la naturaleza humana y la cultura. Freud defiende la hipótesis de que la mayor parte de nuestra conducta es inconsciente, sugiere por tanto la existencia de una instancia superior a la conciencia. Este planteamiento supone una ruptura radical con la tradición racionalista iniciada con Descartes. Desaparece la identificación del hombre con su conciencia y se tambalea la idea de un hombre dueño de sus pensamientos y guiado por la razón. Por otro lado, Freud defiende la importancia de la sexualidad, aspecto que había sido eludido hasta entonces por la cultura occidental, enfrentándose así a la moral tradicional. La dinámica del psiquismo. Tras su estancia en París, Freud reforzó su idea de que existen procesos psíquicos que el propio paciente desconoce y que condicionan la conducta humana. Toda su teoría psicoanalítica descansa en el concepto de inconsciente al que Freud llega a partir del contacto con las enfermedades mentales. Para explicar la dinámica de la vida psíquica, Freud desarrolla dos conceptos clave, la pulsión y la libido. La pulsión es una especie de instinto que tiene como finalidad restablecer el equilibrio anímico, descargando la tensión que produce el displacer. Toda actividad psíquica está encaminada para Freud a procurar el placer y evitar el dolor. Las pulsiones se rigen por el principio del placer o tendencia a buscar la satisfacción inmediata y son el origen de la libido. Existen dos tipos de pulsiones. A, pulsiones de vida o eros, que engloban los instintos sexuales y los de autoconservación, y B, pulsiones de muerte o tánatos, que buscan la desaparición de las tensiones volviendo a un estado inorgánico. Es una especie de instinto destructivo que explicaría, por ejemplo, las tendencias de agresión, sadismo o suicidio. La libido es la energía que proviene de las pulsiones sexuales. Hay que señalar que el concepto de sexualidad tiene en Freud un sentido muy amplio, que incluye la obtención de placer a partir de la distensión de una pulsión proveniente de cualquier parte del cuerpo. Eso explica que considere la sexualidad en el niño desde el momento de nacer. En 1904 publica 3 ensayos sobre teoría sexual donde desarrolla este aspecto que provocaría el escándalo en los medios académicos de su época. Freud identifica distintos procesos psíquicos. En una primera tópica, localización de las estructuras mentales, los denomina sistemas y distingue 3. Conscientes son los contenidos que están presentes en nuestra conciencia, lo que conocemos de nosotros mismos. Preconscientes son los contenidos que no están presentes en nuestra conciencia, pero a los que la conciencia puede acceder, recuerdos, hechos pasados, etc. Inconscientes son los contenidos que no son accesibles a la conciencia, pero que permanecen en la vida anímica y ejercen una influencia determinante en la personalidad y en la conducta humanas. A partir de su obra El yo y el ello, de 1923, Freud abandona la clasificación en sistemas de su primera tópica. En una segunda tópica diferencia entre instancias del psiquismo humano, concepto que utilizará en adelante. El ello es la parte más primitiva de nuestra personalidad. Es inaccesible por el hecho de ser inconsciente y contiene las pulsiones. Se rige por el principio del placer y los deseos o recuerdos reprimidos. Este contenido no está organizado, no se rige por leyes lógicas, no conoce ninguna regla moral y es dinámico, es decir, pugna por encontrar satisfacción de un modo u otro. El yo es la parte consciente del psiquismo, se rige por el principio de realidad, por el cual la conciencia renuncia o pospone la satisfacción inmediata que pide el ello para conseguir adaptarse a las necesidades del mundo exterior, la convivencia social o las exigencias del superyo. Es decir, mediante el principio de realidad racionaliza las situaciones. No se trata tanto de renunciar al placer como de conseguir un placer más estable y seguro. El yo consta también de elementos inconscientes como los mecanismos de defensa que emplea para evitar la angustia. El superyo contiene la conciencia moral, el conjunto de normas y prohibiciones que el yo ha interiorizado desde la infancia y que provienen de la educación recibida de los padres. Esta conciencia moral es inconsciente y supone haber asimilado un ideal del yo, un modelo ideal de personalidad.
La interrelación entre estas tres instancias es lo que determina la conducta. La función del yo es ejercer como mediador entre las otras dos instancias y de su éxito depende la salud mental del individuo. Por un lado, ejerce una censura sobre las pulsiones inconscientes del ello, evitando que afloren a la conciencia porque podrían poner en peligro el equilibrio psíquico de la persona. Por otro lado, tiene que sufrir las imposiciones del superyo. Este trata de someterlo y se constituye en un vigilante desde el interior, mediante lo que Freud denomina el sentimiento de culpa estrechamente ligado al complejo de Edipo.